Creo que es este. ¿Pueden visualizar lo que estoy presentando o no? No, por el momento no. Ahora, no, esperen, no lo estoy mostrando. Ahora sí, profe. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer una devolución rapidita de los trabajos prácticos. Me parece que todos tenían la misma duda y han seguido, tiene un nombre todo esto que voy a decir, pero no me acuerdo ahora. El punto 6, lo único que les pedía era que ustedes de todo ese contenido del diseño curricular, en el punto 5 ya les pedía que lo transcriban para que ustedes puedan identificar cuándo hablamos de contenidos mínimos, y ahí hubo un problema también. En el punto 6 lo que yo les pedía era que de todo ese contenido mínimo seleccionen el contenido con el que después, más adelante, es decir, a partir de ahora, después de esta explicación, ustedes irían a hacer su primer plan de clases en esta materia, ¿no? En este taller. Era lo único que pedía. Ustedes se mandaron a armar algunos hicieron secuencia, otros hicieron un plan de clases, otros intentaron ahí, se dice, cuando están de abogado, intentaron entender algo que no se lo estaba pidiendo porque no les enseñé. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar cada uno de los componentes para que de acá a 2 semanas, que creo que cae feriado, porque todos los lunes van a caer feriado por lo visto, y siempre es así, es histórico, los lunes feriados en el segundo cuatrimestre, nos veamos y podamos ver qué es lo que salió de este plan de clase que recién van a empezar a trabajar. Vamos a ir rapidito a lo que es la presentación. Me interrumpen si no ven o si no se entiende, etc., ¿no? Por eso sigo hablando y las cosas se cortan. Se carga. Entonces, cuando hablamos de programación, decíamos que podría ser una propuesta de trabajo, que esta propuesta de trabajo o este plan en marcha no me permite a mí tener esta característica de que es flexible. Es una estructura rígida y que si yo no hago la clase tal cual yo la diseñé, no, se me cae el mundo, se me cae el título y todo lo demás. Siempre un plan de clase, una secuencia o cualquier programación de enseñanza va a ser una guía, una orientación acerca de mi clase, de lo que yo voy a enseñar, ya sea durante todo el año, ya sea durante un trimestre, ya sea durante 3 clases o bien en una clase de 40 minutos, que era el ejercicio que yo quería comenzar hoy. Que quede claro que esto es dinámico. Nosotros podemos planificar una clase espectacular, pero si los chicos no nos prestan importancia, si están con el celular, si algunos no entraron al recreo dentro de las clases presenciales, no volvieron del recreo, muy difícilmente nos salga tal cual nosotros hayamos planificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de un plan de clase hablamos siempre de trabajar en la incertidumbre y con el azar de por medio. Vamos a ir rápidamente a los primeros componentes, pero no son exclusivos, componentes del plan de clase. Cuando yo hablo de propósito, y ya la última vez que nos vimos, la primera y la última vez que nos vimos, había hablado de lo que era propósito. Cuando yo les pido propósito, fíjense que tengo una imagen ahí del plan de clase que yo les pido. El propósito tiene que ver con qué es lo que yo como profesor busco lograr con esta clase, con estos 40 minutos de clases en el espacio curricular que algunos decidieron. En este caso tengo anotado acá quienes decidieron. Por ejemplo, Vizgarra Álvarez se inclinaron por el espacio de oficinas 2, que estaría en 4º año.
Tengo ahí un problema con Naranjo y con Rivainera, que después lo arreglo. Muñoz se fue a tercer año también con oficina 1 y 2, pero no me pudo decir si era con oficinas de tercer año o con oficinas de cuarto año. Y eso es porque no han visto cómo está estructurado el diseño. Pero si tienen dudas respecto a cómo sería un diseño, lo podemos ver, yo no tengo problema. En teoría esto ya tendría que estar bien clarito. Por ejemplo, Millán y Brito trabajaron con diseño multimedia o multimedial, como figura ahí en el diseño, al igual que Luna García, y había alguien más que había elegido ese espacio. Esos son espacios de tercer año, y el espacio curricular es diseño multimedia en este caso. El propósito de esa clase va a depender primero del contenido que yo vaya a trabajar. Si mi idea es trabajar, supongamos, con OpenShot, que es un contenido que está bien seleccionado por Millán y por Brito, y si yo tengo para dar 40 minutos de clase, no les puedo enseñar todo ese editor de video en 40 minutos, ¿verdad? Es imposible, a menos que le den así, o le pongan un tutorial de YouTube de 40 minutos y ya se termine la clase. Entonces, si mi propósito está viendo o apunta a que yo explique, esperen que me llegan, hay gente que todavía no entró. Mi propósito entonces va a apuntar a que quede bien claro qué es lo que yo busco lograr con la enseñanza o con esa clase. Siempre va a estar con este tipo de verbos. Por ejemplo, brindar conocimientos acerca del editor de video OpenShot, por ejemplo. Otro, propiciar, fíjense en los verbos que estoy usando, ¿no? Propiciar las herramientas necesarias para que los chicos aprendan a usar OpenShot. ¿Quién puede silenciar que hay una molestia ahí? Rona, por favor, silenciame. Perdón, profe. Silenciame, no, silenciate. Ay, perdón, ese fue mi perro. Otro propósito puede ser que se use el verbo introducirlos al editor, a uno de los grandes editores de videos que se utilizan actualmente. Por ejemplo, o en este caso, el OpenShot. ¿Se entiende cómo voy inclinando o orientando mi propósito de clase? Siempre voy a utilizar estos verbos: brindar, propiciar, introducir, facilitar, es decir, todos estos verbos apuntan a lo que yo como docente voy a generar en la clase. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? En el caso del plan de clase, que yo le estoy pidiendo una clase en este caso de 40 minutos, con un solo propósito explícito ahí, suficiente. Ahora si hablamos de secuencias y hablamos de unidad didáctica que ya abarca una extensión importante de tiempo, podemos incluir 2 propósitos o más. Pero a lo que voy es esto, que mi plan de clase no se lleva o no se guía solamente de todos mis propósitos. Y hay que entender también que todos los componentes que están dentro de este plan de clase están vinculados, están interrelacionados. Si yo mantengo el propósito de que, por ejemplo, seguimos con este contenido de los chicos, de Brito y de Millán. Si yo sigo con OpenShot, que sería mi contenido, que es un video editor para aquellos que no saben, mi propósito sería introducirlos al editor de video OpenShot, facilitando las herramientas básicas para poder, no sé, producir un video, por ejemplo. Y nada más. Entonces mi propósito está diciendo que recién los voy a introducir. ¿Qué quiere decir eso? Que es mi primera clase. Es la primera vez que yo en tercer año, en diseño multimedia, que es el espacio curricular, voy a enseñar ese editor de video. Entonces mi objetivo va a apuntar también a esta relación que tiene con el propósito. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de esos aprendizajes que nosotros esperamos que los estudiantes logren con este plan de clase. Seguimos, por favor no se pierdan con el ejemplo, seguimos con esto. Si mi propósito era introducirlos a las herramientas de edición del OpenShot, mi objetivo, en este caso general, va a ser, porque es de 40 minutos, no voy a plantear 40 objetivos para una clase de 40 minutos. Mi objetivo debería ser,
que los alumnos, y sí me gustaría que lo tengan muy en cuenta, lo voy a escribir acá en el chat. Había gente escribiendo en el chat, yo no los leí. No hay nada. Mi objetivo siempre va a comenzar con esta frase. No sé, ahora lo veo. No tengo cómo escribir acá, por eso lo escribo acá. Que los alumnos, siempre escriban, que los alumnos puedan. Punto. Y ahí viene el verbo en infinitivo que voy a usar. Por ejemplo, identificar, van a ser un ejemplo de otro contenido, ¿no? Pero un ejemplo puede ser identificar los componentes de un CPU, no un CPU. En el caso del propósito, siguiendo el ejemplo que estoy haciendo, el objetivo sería identificar las herramientas básicas del editor de video OpenShot, por ejemplo, que es lo que yo estoy esperando que mis alumnos logren con esta clase. Como es una clase introductoria, no puedo plantear 40 objetivos, como le decía, sino más bien un objetivo preciso y que apunte a lo que yo quiero, una vez que termine esta clase, que los alumnos puedan hacer. ¿Me siguen ahí? Sí, profe, a ver, los leo. ¿Están o no? Bien, Yamila. Feldman, ¿quién más está? Davini y otros autores que hablan o que hacen al campo de la didáctica, en este caso precisamente en la programación de la enseñanza, van a hablar de modalidades de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Y no se ven acá. Los objetivos se clasifican según la intencionalidad del aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, objetivos terminales o de producto. No sé por qué no se ve. Estos objetivos apuntan a lo que yo quiero una vez que termine la clase. Es decir, si yo decía que mi idea era que los chicos que los alumnos puedan identificar las herramientas básicas del editor de video, OpenShot, mi objetivo va a estar formulado a que identificar las herramientas básicas, que será editar, cortar, pegar, insertar, no sé cuáles son, no me acuerdo cuáles son estas herramientas básicas de ese editor, pero apuntan a un resultado. Después tenemos otro tipo de objetivos de aprendizaje que apuntan más bien a los objetivos de proceso. Un ejemplo debe ser que a medida que vayamos avanzando en las clases, nosotros nos podemos proponer que como objetivo que apunta al proceso es que los alumnos puedan trabajar colaborativamente en la producción de un video con este editor OpenShot. ¿Me siguen o no? Uno apunta al resultado del aprendizaje, mientras que otro objetivo apunta al proceso, que también es un objetivo válido si lo van a formular, en el caso de los chicos, ¿no? De nivel superior. Y después tenemos los objetivos expresivos. Supongamos que en nuestra quinta clase o séptima clase, desde el docente, la cantidad de clases que yo dedique al contenido OpenShot y al editor en particular, un objetivo expresivo también puede apuntar a que una vez que ellos, a medida que vayan transitando la clase, puedan ir produciendo un video a partir de este editor, el objetivo expresivo de mi última clase puede ser que los alumnos puedan exponer o defender esa producción de video que se realizó en las clases anteriores. Vamos hasta ahí, son tipos de objetivos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué dicen los autores? Que no solamente los objetivos apuntan al resultado, también pueden apuntar al proceso de aprendizaje y a la cuestión expresiva del alumno. Uno puede producir muchísimos videos, pero si no lo sabe defender, fíjense, ahí hay una capacidad muy importante. La comunicación y la habilidad para poder demostrar eso que ha producido, en este caso el video. O sea que no solamente apuntamos a lo que vamos a querer lograr, sino también al proceso. Cuando yo otro componente, que les pedí, y en este caso es el contenido, voy a tener que volver, me parece, a revisar el diseño curricular y quiero que revisen cada uno de los temas que ustedes han elegido, que los tengo acá,
Cuando ustedes buscan, y yo les pedí que dentro del diseño curricular identifiquen un espacio curricular, es decir, una materia, y que dentro de esa materia puedan entender que son todos esos contenidos mínimos que expresa el diseño, que está pautado, ya está determinado, pero que sin embargo el docente con sus planificaciones tiene lugares, tiene intersticios que les permitan a él ampliar un contenido o agregar otro que no está contemplado dentro del contenido mínimo, pero eso es más adelante, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Van al espacio, leen todo el contenido que tiene, o los contenidos mínimos que espera que el docente debería enseñar en ese espacio curricular, y tenían que seleccionar el contenido a trabajar. Obviamente esto quedaba a criterio de ustedes, pero cuando ustedes vayan a trabajar, si les toca este espacio, por ejemplo, como es diseño multimedia, van a ver que esos son los contenidos y les guste o no van a tener que enseñar esos contenidos. El docente puede o no jugar con eso, de agregar otros editores que por ahí ya, si el diseño está pautado desde el 2010 y estamos en el 2022 y existen actualmente o en ese momento editores con mucha más facilidad de trabajo, son más didácticos, son más, como dicen ustedes, más amigas, seguramente ustedes van a tener la posibilidad de buscar otras alternativas de editores distintas a lo que dice el contenido. Pero lo ideal es que en este espacio curricular los chicos aprendan a usar un editor de video. Volviendo al contenido, ustedes tenían que seleccionar el contenido y en el punto 6 les pedí que indaguen qué significa esto que han elegido. Por ejemplo, ya les dije sobre Kevin y de Micaela, usaron OpenShot, pero también tengo gente que usó, por ejemplo, en diseño multimedia, Rocío y Barroso, hablaban de, se quedaron en el eje 1, me imagino, imágenes con creación y configuración de páginas. Ahí yo me perdí porque no sé sinceramente qué están buscando. No han podido, en este caso, si ustedes observan el plan de clase, el encabezado no me han podido definir acá, lo tengo que adivinar obviamente, no solamente en el caso de Rocío y compañera, ¿no? Sino en varios que no me han podido definir el espacio curricular. Se nota que hubo lecturas del diseño, pero no han podido identificar o explicitar qué materia estaban haciendo referencia. Después tengo, algunas se fueron, como en el caso de Wilinski y Navarro, se han ido a la materia de programación imperativa. Esa materia está en 4º año, con el concepto de programación, lenguaje de programación y algoritmo. Ellos seleccionaron ese contenido y la idea era que en el punto 6 del práctico ustedes tenían que indagar un poquito más para poder, a partir de un plan de clase, ver qué de todo ese contenido que he seleccionado en un primer momento voy a terminar organizando y secuenciando mi plan de clase. Entonces, cuando hablamos de contenido, primero lo seleccionan, ese era el ejercicio que tenían que hacer. Luego lo organizan, por ahí esos que seleccionaron no nos deben trabajarlo en 40 minutos en lo que sería un plan de clases. Entonces, o hay que recortarlo o hay que ampliarlo, siempre va a depender del caso. Y en tercer lugar, se van a elaborar en relación a ese contenido los objetivos de aprendizaje. Eso sería uno de los, a ver, para que quede más claro, el contenido sería el primer paso que tienen que tener bien claro al momento de planificar. Y una vez que elaboran esos objetivos de aprendizaje, van a secuenciar. Eso se va a ver evidenciado en la actividad de inicio, de desarrollo y de cierre. ¿Vamos hasta ahí? Chicos, se cortó la luz. Bien. Uy, Augusto, estás sin luz. Es que me comieron la lengua los ratones. Bueno, yo continúo. Estrategias de enseñanza, que esto es un dolor de cabeza para cualquier práctica. Generalmente se habla de estrategias didácticas y dentro de estas estrategias didácticas están las estrategias es decir, estos métodos, desde una lógica tradicional, esos métodos que el docente va a tomar en cuenta para explicar o para dar la clase. Y después, por otro lado, están las estrategias de aprendizaje, esos métodos o esas técnicas que vamos a usar para que el alumno pueda aprender.
Generalmente yo trabajo con estrategias de enseñanza o estrategias didácticas. En realidad me gustaría que entiendan bien lo que es estrategia de enseñanza y nos quedemos ahí. Porque mi plan de clases tiene que demostrar qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Cuando hablamos de estrategias de enseñanza, tenemos que entender y dar cuenta en el plan de clase de la orientación que va a adoptar mi plan, mi programación. Puede hacer énfasis ya sea en la instrucción, es decir, dar una clase en su mayoría del tiempo que sea totalmente con una exposición dialogada sobre el tema, que generalmente apuntan a las primeras clases cuando estamos introduciendo al sujeto en este contenido, o también puede hacer énfasis en la guía, es decir, plantear un ejercicio, una actividad práctica en donde el docente va a ser colaborador y guía de ese proceso de aprendizaje. Estos dos, tanto instrucción como guía, no son antagónicos, no se oponen. En una clase, en un plan de clase o en una secuencia, pueden coexistir los dos o ambos. Todo va a depender del estilo del profesor, del posicionamiento que tenga el docente frente a la concepción de alumno. No sé si ustedes se acuerdan, seguramente que sí, algunas teorías psicológicas que hablan acerca de cómo el alumno aprende según Piaget, cómo el alumno aprende según Vygotsky. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento que tiene el docente para enseñar? Si tengo una mirada vygotskiana de estas formas de enseñar, como profesor o profesora, voy a considerar estas estrategias de enseñanza que apunten a trabajar con el otro, a trabajar con el par, a orientar, a guiar esta clase. Generalmente las estrategias de enseñanza que se utilizan, y parece que los alumnos se casan con ella más adelante, generalmente son, al iniciar una clase, la estrategia básica es indagación de saberes previos o de ideas previas. Volvemos al ejemplo de Micaela y de Kelly. Si mi idea es introducirlos al editor de video OpenShot, mi indagación de ideas previas consistiría, y esa sería mi estrategia de enseñanza, consistiría en saber o indagar qué es lo que los chicos saben de este editor. Y si quiero ir mucho antes de eso, ¿qué entienden ellos por un editor de video? Si conocen otros editores de video. Fíjense en que la estrategia de enseñanza apuntaría a la indagación de ideas previas o de saberes previos, con esta idea auswelliana del aprendizaje, y cuando yo especifico esa estrategia de enseñanza, ya me voy más abajito, cuando hablo o hago referencia a las actividades en mi plan de clase, fíjense que en las actividades de inicio generalmente uno comienza presentando qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar hoy, y a partir de ahí yo puedo trabajar lo que es mi estrategia de enseñanza, es decir, mi indagación de saberes previos. En mi actividad de inicio yo voy a colocar, se comienza la clase presentando la temática y realizando una indagación de saberes previos. Punto seguido. Las preguntas que orientarán la indagación son 2 puntos. ¿Qué entienden por editor de video? ¿Conocen algún editor de video? ¿Qué saben del OpenShot? Y otras preguntas que me permiten entender si el alumno conoce o no conoce, si sabe que es un editor de video o no, puede pasar. Y a medida que los chicos vayan respondiendo, que se supone que es un feedback, o sea, pregunto, respondo, el docente en teoría tendría que ir trabajando, apoyándose con el pizarrón en este caso, o si trabaja de manera digital, presentando, proyectando algún Power, algún bloque de notas donde permita ir anotando todas estas ideas que los alumnos van haciendo respecto a esta indagación de saberes. Y cuando yo coloco esta estrategia de enseñanza, que todos lo hacen, tengo que entender que todos esos insumos, o sea, todo eso que me dijeron los chicos, en algún momento lo voy a volver a usar, se supone. No voy a indagar si no tiene sentido llenar el pizarrón divino así y después decir, OpenShot, saquen su carpeta, definición de OpenShot. Es un editor de video que surgió en el 2009 y olvidarse de que alguna vez los chicos aportaron respecto a este contenido a trabajar o por trabajar. Entonces, si nosotros en actividades de inicio dedicamos
7, 10 minutos, por ejemplo, en indagación de saberes, planteando algunas preguntas que me permitan a mí entender si saben o no saben de OpenShot, todo eso que ellos me digan, los tengo que retomar en algún momento. Puedo decir en ese caso. Luego de la indagación, todo esto que se notó en el pizarrón o que se anotaron, todos estos insumos van a permitir a mí darme o hacer hincapié para presentar el video o el editor en este caso. Entonces puedo decir, comienzo la clase tomando o retomando los aportes que hicieron los chicos respecto al editor de video. En la actividad de desarrollo puedo utilizar otra estrategia, ya va a depender de cada uno de nosotros. Ahí no se ve, no sé por qué no se ven los ejemplos. Otra estrategia de enseñanza que la puedo usar en actividades de desarrollo puede ser explicación dialogada con soporte visual o audiovisual, en donde el docente comienza definiendo qué es un editor, qué es el editor OpenShot, qué características tiene, qué se puede generar con este editor, puede presentar mediante proyección algunas producciones propias de este editor, puede hacer una evolución de cómo, supongamos que el OpenShot tenga la primera versión, la segunda versión de la versión mejorada, puede hacer una línea de tiempo sobre eso. Bueno, esta explicación dialogada hace hincapié en la presentación del contenido. Si recordamos que mi propósito yo había establecido que lo introduciría a las herramientas básicas del editor, mi exposición dialogada o mi explicación dialogada como docente va a apuntar a identificar esas herramientas básicas de este editor. Y hasta ahí nomás haremos de contar. Luego de la explicación, otra estrategia de enseñanza también muy utilizada y que después no la consideran cuando van a desarrollar las actividades de desarrollo y de cierre, es la puesta en común. Es una estrategia de enseñanza. Supongamos que la explicación dialogada, una vez que yo presento las herramientas básicas de este editor, utilizo un ejercicio práctico en donde el práctico consiste en tener una imagen, una pantalla, en donde los chicos tengan que identificar las herramientas básicas y colocar el nombre. Esa estrategia de enseñanza, la que yo le estoy diciendo, donde realizo una actividad práctica, que puede ser grupal, puede ser individual, puede ser orientación con guía, que es una estrategia de enseñanza básica también, o resolución de problemas. Y ahí entraría el ejercicio práctico. Una vez que yo termino, tiene que ser corto, porque fíjense que tenemos 40 minutos, y seguramente ya se me fueron como 20 minutos explicando e indagando saberes previos, y sumemos a que le doy un ejercicio que le lleva, qué sé yo, 10 minutos, en el desarrollo, la actividad de cierre, aquí abajo, yo puedo utilizar como estrategia de enseñanza la puesta en común y la participación de los alumnos. ¿Cómo voy a realizar yo y poner en práctica esta estrategia de enseñanza, la puesta en común? Todos dicen puesta en común, se cierra la clase. Pero a ver, puesta en común, hay muchas formas de hacer puesta en común. Mi intención es que en la actividad de cierre, si van a utilizar esa estrategia y le van a explicitar en el componente estrategias de enseñanza, en actividades de cierre coloquen cuál es la forma de hacer una puesta en común. ¿Qué puede ser? Formar una ronda, formar un círculo en el grupo, en el curso, y que cada uno vaya diciendo, a ver qué herramienta es la primera que se encuentra. ¿Por qué crees que es esa y no esa? ¿Para qué sirve? No sé, todo va a depender de la explicación dialogada que hayan realizado. No le podemos dar un ejercicio en donde todavía no lo vieron, no lo explicamos, y no podemos hacer una puesta en común de algo que no sabemos si lo van a responder porque no lo trabajamos en clase. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense en que cuando fui a actividades, cada una de las actividades, inicio, desarrollo y cierre, un tiempo. Siempre es un tiempo aproximado. Si yo les planteo una clase de 40 minutos, ustedes tienen que especificar en la actividad del inicio, supongamos 10 minutos aproximadamente. En actividades de desarrollo, incluyendo explicación dialogada y resolución de problemas, y me puede llevar 20, 25 minutos más. Supongamos 20 aproximadamente. Y actividades de cierre,
10 minutos. Yo haciendo la suma, por lógica, me quedan 40. Ojo con eso, porque por ahí se meten en una clase de 80 y tienen 40 para trabajar. Entonces son clases que no inciden con el horario, con el tiempo que tienen para trabajar. En lo que es el componente de evaluación, cuando hablamos de evaluación hablamos de un componente que muchas veces es olvidado dentro de las programaciones de enseñanza, pero es un componente más dentro del plan de clases o de la planificación anual. Esta evaluación o este componente nos va a permitir entender y valorar los aprendizajes que se alcanzaron en este plan de clase, o sea, en estos 40 minutos que yo enseñé. Este tema de evaluación lo van a ver en el taller de la práctica 3 recién, pero no está mal acá entender que cuando hablamos de evaluación sí o sí tenemos que hacer una valoración de eso que se hizo en clase, para ver si mis objetivos se cumplen o no. Cuando hablo de objetivos, recuerden, estoy haciendo referencia a lo que los alumnos deben aprender o lo que deberían lograr aprender con esta clase. Sí voy a considerar dentro de este componente, de ahora en adelante, que hablamos de evaluación, cuando hablamos de evaluación en nuestro plan, hablamos de criterios y de instrumentos. Instrumentos de evaluación, un ejemplo de ello puede ser el trabajo práctico, que les acabo de mencionar, puede ser un examen parcial, puede ser un multiple choice, puede ser una exposición grupal. El instrumento apunta más bien a la forma en cómo yo le voy a dar a este examen, a esta evaluación. Cómo se la acerco yo a los estudiantes y cómo a partir de ese instrumento yo voy a valorar. Y el criterio, si yo les cuento un secreto, y espero que se lo acuerden hasta el 4º año, el criterio de evaluación apunta más bien a los objetivos de aprendizaje, están totalmente vinculados. Si yo formulo bien el objetivo de mi clase, el criterio me va a salir solito. No me acuerdo exactamente cuál era el objetivo de la clase, pero supongamos que era identificar las herramientas básicas del editor OpenShot. Mi criterio, en este caso, sería, si quieren ustedes pueden poner, que el alumno puede, porque es como que ya lo hizo, ya lo logró. 2 puntos, mi criterio es identifica, ya no es un verbo, no es un verbo en infinitivo, identifica las herramientas básicas del OpenShot. ¿Se entendió, no? Si mi objetivo, era identificar las herramientas básicas del OpenShot, mi criterio de evaluación es identifica, es como que ya lo logró. Y a partir de ese instrumento de evaluación, yo voy a considerar este criterio. Yo quiero con ese instrumento valorar si el sujeto identifica o no identifica las herramientas básicas del editor. Igual esto lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando, pero la idea, quiero creer que ya está. Cuando hablamos de recursos didácticos, acá tenemos que enunciar cada uno de los soportes que me van a permitir a mí sostener esta clase. Por ejemplo, si yo decía que mi explicación iba a ser dialogada con soporte visual o audiovisual, mis recursos serían básicamente la netbook o la notebook, un parlante si es audiovisual, si es audio, perdón, el proyector, un pendrive puede ser, lapicera, carpeta. Acá quieren poner el instrumento que es el trabajo práctico, en este caso, tiza, borrador, todos estos soportes que a mí me acompañaron y me sostienen este plan de clases. Y cuando hablamos de bibliografía, y yo por eso vuelvo a insistir en la selección de contenido que les había pedido, este contenido a trabajar, una vez que yo lo selecciono, lo organizo, voy a buscar un material que sea adecuado para este perfil de alumno que yo tengo que enseñar. Si es alumno del 3er año, tiene este contenido o este material bibliográfico que me acompaña en la clase, adaptarse a las características psicocognitivas del sujeto. No les voy a bajar un libro de, no sé, introducción a, no sé, la verdad que no sé. Desconozco esa parte, porque me iba a ir algo muy allá. A qué lenguaje de programación utiliza el OpenShot, supongo.
algo loco que para un tercer año, primero, no es adecuado, y segundo, no tiene nada que ver con el contenido que yo voy a trabajar, porque mi idea es trabajar las herramientas básicas de ese libro, nada más. Entonces, cuando yo organizo mi contenido, busco un material que sea adecuado, lo selecciono y lo recorto, que ese material me sirva a mí para que los chicos tengan para estudiar, para el trimestral, para la prueba que hagan una vez que terminen el editor de texto, el editor de video. Ese material tiene que estar adaptado y esa es una producción propia. De nada me sirve a mí sacar internet así, copy pego y ponerlo ahí, porque si el material no está trabajado y no se adapta y los chicos no lo entienden, no les va a servir, es obsoleto de hecho. Entonces, cuando realice este tipo de componente, la bibliografía tengo que colocar la fuente primero de dónde saqué eso, y si es un texto adaptado, en base a las necesidades del sujeto, pueden poner ficha adaptada de la fuente, dos puntos y coloca el sitio web o la fuente de infografía que tengan. Y hasta ahí, bueno, esto ya lo expliqué. Hasta ahí, dudas. Esperen que esto que no iba a hablar. O sea que los criterios de evaluación serían si los alumnos alcanzaron los objetivos de la clase. Exactamente. Si mi objetivo era que los alumnos puedan identificar las herramientas básicas del editor OpenShop, mi criterio de evaluación será que el alumno logra, dos puntos, y que el alumno, dos puntos, identifica las herramientas básicas del editor OpenShop. Es como que ya lo doy, ese criterio de evaluación, como que ya está, ya lo hizo. Y de ahí, a partir del instrumento, vamos a poder ver si ese criterio es así o no, porque puede pasar que los chicos no identifiquen todo y no por eso se me cae la clase. Me refiero a que ese instrumento de evaluación me permite a mí revisar primero si mi clase fue efectiva, si logré realmente que los chicos aprendan a identificar estas herramientas, o bien tengo que ajustar en la próxima clase porque no lograron entender de la forma en como yo lo enseño. ¿Cuáles serían los buenos tips para lograr una buena adaptación de contenido? En realidad eso lo hacen con la práctica. Se supone que todos los contenidos, todas las materias del área disciplinar de esta carrera, si lo ven en profundidad, y seguramente muchos de estos contenidos que ven en el diseño no se lo enseñaron, ustedes sí o sí se tienen que sentar a buscar material para adaptar. Pueden guiarse de tutoriales, pueden guiarse de sentarse y leer, chicos, básicamente. Si no, pueden recurrir a profes del área disciplinar que los ayude y los oriente. Generalmente en la práctica 3 y la 4, que es donde realmente van a dar clases, salvo en épocas de pandemia, están los auxiliares, que son del área disciplinar, que les va a permitir a ustedes orientar con el contenido. No es que ellos te van a hacer la tarea, sino que los orientan. Mira, puedes buscar por acá, tengo un libro, tengo material. Ellos están para esa parte. No hay recetas para las buenas programaciones. Todo va a depender de la forma en cómo yo docente, o como ustedes, pueden, a partir de este contenido, poder diseñar un plan de clase. Yo no estoy buscando y tampoco voy a evaluar la clase perfecta, porque no existe para mí. Sí voy a valorar cómo ustedes pueden, a partir de todos estos componentes que yo estoy describiendo y explicando, pueden ir relacionándolo. Y este es el truco, fíjense. Si te digo un tip, te digo esto. El propósito del contenido de las actividades van de la mano. En realidad todo va de la mano. Pero si eso está bien, si tu objetivo y tu propósito están bien, el resto se solito. Si hay una incoherencia entre estos componentes que son los principales y que me van a permitir a mí estructurar todo el plan de clase, ahí ya tenemos un problema. Entonces, vuelvo al práctico 2. Uy, se me fue a gusto cuando estaba explicando eso. Vuelvo al práctico 2. Vuelvan al punto 6, pero en realidad vuelvan al punto 5. Revisen qué contenido, a ver si quieren les presento el tiempo. Voy a presentarle el diseño para que quede claro.
Pensé que te lo había visto con la foto. Ustedes pueden visualizar el diseño empezando ahí. Sí, profe. Este diseño está recortado, solamente seleccioné lo de informática, en realidad es más grande todavía. Estarían en todas las áreas del ciclo básico y de los demás ciclos orientados. Aquí solamente tenemos informática. ¿Dónde está? Estoy perdida. Vamos al primer espacio curricular. Todo esto son orientaciones para los docentes. Se supone que en algún momento lo tienen que leer. Por ejemplo, cuando habla del 5.4, que es aprendizaje, el diseño está más bien dando las orientaciones acerca de lo que este diseño entiende por aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué se entiende por enseñanza? ¿Qué se entiende por estrategias didácticas? No viene mal una lectura general así, entonces tienen que saber de memoria esto, pero en realidad va a ser la Biblia para cuando vayan a trabajar, entonces es necesario saber. Vamos al bachiller de informática. ¿Cuál es el perfil egresado del bachiller de informática? ¿Cuáles son las orientaciones didácticas generales de toda la orientación? Todo esto tienen que leer. El primer espacio curricular es aplicaciones para la gestión de oficinas 1 y 2, o en criollo, como le dicen los de informática, oficinas 1, oficinas 2. Acá, si yo me voy al contenidos, fíjense que está separado. Aplicaciones para la gestión de oficinas 1 sería tercer año. Fíjense en lo que eligieron este espacio curricular. Tercer año es oficinas 1 y cuarto año es oficina 2. En tercer año, y hacen a propósito esto, en tercer año se ve que en este espacio, aplicaciones para la gestión de oficinas 1, procesador de texto, fíjense en el eje temático 1, procesador de texto, es el básico. Planilla de cálculo, en este caso sería Excel, dentro del paquete de Office, y el eje 3 sería graficadores. Si seguimos dentro del paquete de Office, tenemos PowerPoint. Esto se ve en tercer año. La materia que le sigue, que sería como la nuestra sería la correlativa, es Oficinas 2, en donde se va a ver pasar únicamente en dos ejes temáticos. Procesador de texto avanzado, ya no van a ver las herramientas básicas de cómo poner negrita, cómo poner cursiva, cómo insertar una hoja. Más bien en el procesador de texto avanzado del cuarto año, se ven herramientas mucho más avanzadas de lo que sería un Word básico. Y en el eje 2 sería planilla de cálculo, que sería Excel avanzada, con todas estas fórmulas que se pueden aplicar en Excel. Entonces, para aquellos que eligieron aplicación para la gestión de oficinas 1, o se quedan con la de tercer año, o se van a aplicación de oficina 2, que es el cuarto año. El cuarto año, como les digo, la única diferencia está en que el cuarto año es avanzado. Y cuarto año no trabaja en ningún momento lo que es PowerPoint. Solamente se lo ve en tercer año. Los que elijan o los que decidan elegir con cuarto año van a elegir un contenido. Por ejemplo, a ver, tiene que estar muy chiquito. Supongamos, vamos a Excel. La función suma, promedio, mínimo, máximo. Supongamos que esas son las funciones que yo quiero trabajar en mi plan de clase. Vamos a ver si puedo trabajar estas cuatro fórmulas o estas cuatro funciones en una clase de 40 minutos. Si veo que no, que es bastante, empiezo a reducir. Puedo hacer suma y promedio nomás en 40 minutos. Pero ahí yo ya estoy seleccionando mi contenido a trabajar. Y a partir de ahí comienzo a trabajar mi plan de clases. En el caso de la materia que sigue, que es TIC, si no me equivoco, Tecnologías Informáticas de Comunicación, que creo que nadie la eligió, esa está en tercer año. Fíjense en que cada espacio curricular les dice en qué año está ubicado. Eso no se olviden, porque cuando vayan a hacer el encabezado del plan de clases, fíjense en que les pide espacio curricular, ustedes tienen que poner el nombre, como es, Tecnologías Informáticas de Comunicación, o TIC, también conocido, y el curso tercer año.
Como estamos trabajando con algo hipotético, pueden poner el profesor X y el colegio, no sé, Don X. Pero los espacios curriculares y el curso lo tienen que tener bien clarito. A ver, este es el machete, acá van a sacar eso. En TIC se puede ver lo que es introducción a la informática, que seguramente ya lo han visto en primera vez ustedes. En el eje 2, medios de almacenamiento externos, y en el eje 3, la red de redes y su entorno operativo. De todos esos contenidos, si a alguien le interesa acá, porque ahora le estoy dando a elegir, pueden trabajar con un contenido de este espacio curricular. Pero un contenido que apunte a 40 minutos de clase. Viene el diseño multimedia o diseño multimedial. Está ubicado en tercer año, fíjense. Voy a elegir de los 3 ejes que también seleccionan acá en los contenidos mínimos, un contenido que me permita trabajarlo en 40 minutos. Y después, bueno, sigue imperativa, que ya está en cuarto año. Vieron el diseño, me dice todo ya. Voy a buscar un tema. ¿Quién fue imperativa? No recuerdo quién. Belén y Eliana trabajaron en programación interactiva. Trabajaron con el concepto de programación, lenguaje de programación y algoritmos. Me imagino que es... ¿Dónde estará eso? La 1, aquí está. En el eje 1, concepto de algoritmo, de programación y de lenguaje de programación. Si su intención, en este caso de la pareja, es trabajar conceptos nomás, bueno, pueden trabajar en esos 40 minutos la definición de estos, que después en otras clases van a poder establecer la relación. O si quieren, para cerrar esa clase, pueden decir ya, anticiparse a la próxima clase de lo que, por qué estamos viendo estos 3 conceptos que son fundamentales en programación imperativa, en programación en red. Y así con cada uno de los contenidos. Algunos fueron al laboratorio informático, creo que el caso de Jero y de Cristian. Acá. Generalmente elijan este espacio curricular y si algún día les toca ir a ese espacio a dar prácticas. Laboratorio más bien materia más práctica que teórica. ¿No? Se acompaña. Pero más bien un trabajo más práctico, porque acá trabajan lo que es el desarme y el armado de CPU. Trabajan identificando cada una de las partes del CPU, trabajan con lo que es periféricos de entrada, periféricos de salida, que seguramente ya lo vieron, son contenidos que ya vieron en años anteriores ustedes en su cursada, disco rígido, bueno, cada una de las partes, ¿no?, del CPU. Generalmente ahí se trabaja con el CPU ahí, viendo, identificando cada una de las partes, ahí se va trabajando la teoría. O sea que es más bien práctica ese taller. Más bien es un taller este laboratorio informático. Lo que es sistema de gestión de base de datos es teórico y siempre se trabaja, en este caso el profe Martínez está en el estrado de estas materias, se trabaja a partir de lo que es ¿cómo se llama el programa? Access. No, sí, debe ser. Están todo el año viendo la parte teórica, van identificando, van armando una base de datos y a fin de año lo que hace el profe es pedirle que ellos presenten y demuestren su base de datos en la aula. Lo que es proyecto de investigación en informática que nadie se animó a armar, es más bien cómo elaborarían, primero va en la parte teórica de cómo es un proyecto, cuáles son las partes del proyecto, y después a fin de año la profe, de ahí alguien más, y el profe Aguilera, que son los encargados, los profes que están a cargo en el estado de ese espacio, les piden que hagan un proyecto, que apliquen o que lleven a cabo un proyecto de investigación en informática. Uno de los proyectos que me comentaron fue que crearon un mini robot que levanta la basura, una cosa así. Y el año pasado no recuerdo qué han hecho, pero algo han hecho. Bueno, todo este tipo de experiencias la van a ir viendo. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa en este taller? Que ustedes logren identificar un contenido y a partir de ello poder pensar
si le estoy pidiendo un plan de clase, armar una clase de 40 minutos. Ojo, este plan de clase también puede ser de 80, pero comencemos primero con uno de 40 para ver cómo trabajamos. Luego, con el mismo contenido o con otro elegido al azar, podemos ir haciendo, vamos a ir haciendo de hecho, secuencias didácticas. ¿Qué significa? Es una secuencia de clases. Yo trabajo la secuencia didáctica con 3 o 4 clases, todas juntas. Van a ver que las estructuras, que es uno de los puntos que yo les pedí, las estructuras van a ser diferentes. Una secuencia de clases no es lo mismo que la estructura de un plan de clase y no es lo mismo que la estructura de una unidad didáctica. Que cuando hablamos de unidad didáctica, recuerden, estamos hablando de unidad, una selección de contenidos pensada para un trimestre aproximadamente, o sea, un tiempo de 3 meses para trabajar estos contenidos. Entonces, fíjense, va a depender del tiempo cómo yo puedo manejar seleccionar, organizar y secuenciar ese contenido. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Nos quedan unos minutitos nomás. No, profe. ¿Qué es lo que van a hacer? Y ahí está la tarea. La mitad de lo que quería proyectar se ve aquí. En base a los insumos del trabajo práctico anterior, que es lo que está flojito, o sea que hay que empezar a ver el punto 5 y el punto 6, que creo que quedó claro, vamos a armar, o van a armar en realidad, un plan de clases de 40 minutos, respetando cada uno de los componentes de la programación de la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Aquellos que dijeron, no, qué feo el tema que elegí, tienen el poder ahora de cambiar ese contenido y armar un plan de clases. Yo ya voy a armar en el Classroom un sector donde puedan ir subiendo los planes de clases por cada pareja, ¿no? Entonces yo voy a ir corrigiendo. Eso necesito que hagan y a medida que les vaya corrigiendo yo voy a hacer la devolución por correo. Así que creo que tengo el correo de todos. Si no, lo voy a pedir por privado, no se preocupen, porque lo que hago es descargarlo e ir corrigiéndole con la revisión del Word. Así ustedes van sabiendo qué es lo que tienen que mejorar y qué es lo que está bien. Entonces, sí, para los que lo han hecho mal, sí. En realidad, la mayoría se puso a armar un plan de clase ahí y yo no lo había pedido. Yo les había pedido que seleccionen y que busquen información sobre ese contenido que habían pedido o que habían seleccionado. ¿Sí, Laura? No, escribiendo no. Eso para el lunes. Permítanme un ratito. Nosotros nos tendríamos que ver cada 15 días, como les decía al principio. O sea que el lunes que viene no nos veríamos, pero sí hago consultas. Así que no estén esperando a que yo les pregunte, chicos, ¿tienen dudas? Ya son grandes. Fíjense que si nosotros hacemos cada 15 días nuestros encuentros, nos tocaría el 12 de octubre, que hasta donde yo tengo entendido es feriado. Ya voy a ver, ya programé esa clase, solo que no me acuerdo dónde lo puse. Si volvemos a vernos el 5 de octubre, para que ese feriado no nos afecte más de lo que ya nos afectaron los feriados anteriores, o lo paso para el 19. ¿Estamos? Pero la idea es que vayamos trabajando primero con el plan de clase y después vamos a hacer lo que es secuencias didácticas. Y eso tiene un nivel de complejidad mayor a que hemos visto recién o que presenté recién. Ya les voy a pasar bien la fecha porque ya programé esas clases. Bueno, esa es la idea, chicos. Vayan armando el plan de clases. Si hay dudas en horario de institucional de 7 a 11 de la noche, no me manden por privado en el Classroom porque de milagro estoy leyendo, porque estoy corrigiendo en Classroom, por eso estoy ahí. Para eso está el grupo, creo que para eso lo creamos en WhatsApp. Entonces, si hay dudas, al grupo. ¿Sí? Bueno, y ya tienen tarea para el otro lunes, así que pónganse en las pilas. Si hay dudas, me la dicen y yo los voy ayudando. Sí, para el otro lunes este plan de clases, como les dije. Así que
a sentarse a leer bien el diseño, a seleccionar bien el contenido, ubicar el año, es decir, si es de tercero, de cuarto, de quinto, y especificar bien el espacio curricular. Y bueno, bienvenidos a la programación. Bueno, si no hay nada más que agregar, los dejo en libertad, chicos. Están muy calladitos. ¿Estamos? Profe, Sí. sí, no hay problema si le enviamos los trabajos todavía que faltan por entregar, ¿verdad? Sí, creo que Fer, bueno, me mandaste nada todavía. No, yo, si no le molesta, necesitaría explicarle, digamos, por privado, si no hay problema. Sí, yo prefiero que me mandes el anterior, el 2. Mm. Ese sí, me gustaría No, que lo sí, tenga. eso lo estamos terminando porque lo estaba haciendo con Brisa. Yo la semana, o sea, del primer trabajo no lo realicé porque, bueno, yo, justo en ese tiempo a mí me habían operado, yo estaba en Salta y recién ahora volví. Y bueno, yo lo había avisado a Miriam por privado que por cualquier cosa le avisara a los profesores que yo en ese tiempo o sea, no iba a poder presentarlos, no iba a trabajar directamente. Así que recién ahora yo me estoy poniendo al día con los trabajos prácticos que tengo. Y bueno, y ahora estaba terminando de hacerlo al 2 para podérselo mandar. Bueno, cuanto antes, por favor. Sí, ya hoy, justamente hoy ya lo estoy terminando, así que ya lo estábamos terminando de trabajar, así que eso ya se lo voy a mandar ahora nomás. Bien. Bueno, sí, porque te va a servir para hacer este Sí, plan de clases que sí. necesito que hagas. Bien, no hay problema entonces. Bueno, profe, gracias. Bien, nos vemos entonces ya les digo bien, confirmo bien porque voy a decir Canas ahora, qué día nos volvemos a ver, pero para el otro lunes este plan de clases, ¿sí? Nos vemos, en serio nadie quiere hablar, ¿no? Nos vemos.